Bienvenidos a una nueva edición de Presencia Cultural. ¿Por casualidad sabe usted cuáles son sus derechos culturales? ¿Sabe qué leyes y mecanismos los protegen? ¿Sabe cómo ejercerlos? Giovanna Mezcua se lo cuenta en la siguiente nota. Todos los grupos humanos tienen derecho a expresarse según sus costumbres, a conocer su historia, a crear, a usar sus recursos y a acceder a su propia cultura. A todo eso llamamos derechos culturales. Los principales derechos culturales se basan en el acceso a la cultura, la conservación de la memoria y al desarrollo de industrias culturales, a la libertad de expresión en el propio idioma, al patrimonio cultural, material e inmaterial, a los derechos de autor y mucho más. También hablamos de derecho de los artistas, ¿no? Cuando los artistas recuerdan que no tienen derechos laborales, ¿no? Que no tienen derecho a la salud, y cuando tienen que estar esperando o buscando que alguien los ayude a poder cuidarse, se ejerce voluntariamente, pero sin conciencia de que tiene nombre y sin conciencia de que hay todo un marco jurídico que lo ampara. La frase derechos culturales apareció por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Luego de la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento, luego de todos los estragos sucedidos, se tomó conciencia del valor de las culturas como instrumento para evitar las guerras y fomentar la paz, lo que se sostiene en los derechos fundamentales del ser humano. Como dice la definición de Mondiacult, que es un instrumento de derecho cultural, la primera declaración sobre políticas culturales que dio la UNESCO en México, la cultura nos permite realizarnos, completar nuestra humanidad y por lo tanto el derecho a la cultura tiene que ver con esa capacidad de llegar a ser seres humanos integrales, seres humanos realizados en la profundidad de valores, seres humanos comprometidos con una sociedad con la que compartimos valores. Farida Shahid es relator especial de las Naciones Unidas en el año 2012, menciona que los derechos culturales tienen tres dimensiones esenciales e interdependientes: la libre creatividad, el acceso al patrimonio cultural y la diversidad. El acceso al patrimonio cultural va desde el hecho en que el sistema tiene que entender lo que la sociedad entiende por patrimonio cultural. No solamente es lo que se publica en El Peruano, eso es la formalidad, pero lo que se publica en los medios oficiales debe recoger lo que la gente valora, lo que la gente siente como suyo, aquello que constituye un símbolo para la sociedad. Un dato interesante es que a 9 meses de lograrse la independencia de nuestro país, se dio la primera norma de protección del patrimonio cultural. Esta medida regulaba el tráfico ilícito de patrimonio cultural y luego, en las constituciones del Perú de 1978 y de 1993, ya se hacía referencia a estos derechos. No existen beneficios tributarios para el sector cultura de manera eficiente. La norma, por ejemplo, regula la exoneración del impuesto predial a las personas que tienen una casa que es declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Pero el ahorro que tiene la persona producto de esta exoneración es marginal. No es que lo que está ahorrando le va a permitir intervenir en la restauración del bien. En patrimonio cultural tenemos una gran convención, que es la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que es la que explica que lugares como Machu Picchu, Chan Chan, el Centro Histórico de Lima, tengan un régimen especial de tratamiento, ¿no? Y muchos lugares, algunos miles, más de 1000 lugares en el mundo, ¿no? 1400 más o menos son actualmente los lugares que forman parte y que están protegidos por la Convención del Patrimonio Mundial. También hay una Convención de Patrimonio Mundial Inmaterial, como les decía. Hay una convención sobre el problema gravísimo que a nosotros nos afecta constantemente del tráfico ilícito de bienes culturales. Son medidas para evitar e impedir el tráfico ilícito de bienes culturales en el mundo.
En el Perú se usa 47 lenguas propias, 4 se hablan en los Andes y 43 en la Amazonía. Además, cerca de 70 sitios arqueológicos están registrados en nuestro país, según el Ministerio de Cultura. Reconocer y proteger nuestro patrimonio material e inmaterial son recursos para poder ejercer nuestros derechos culturales. Una de las cosas que se pide a partir de la gestión del patrimonio desde hace años es que el patrimonio cultural inmueble esté en la currícula escolar. Entonces lo que se introdujo fue el patrimonio mal llamado arqueológico, que es el patrimonio prehispánico, ¿no? Pero no se ha descuidado el patrimonio posterior a la conquista, no se habla de eso. Entonces la gente no está conectada con ese tema. Cuando hay conexión es porque es voluntario, cuando hay algo que me hace sentirme identificado con la cosa, ¿no? Pero no es algo que se enseñe, lamentablemente. La práctica de nuestros derechos nos permitiría entender y resolver o hasta evitar conflictos socioculturales. Un caso actual de conflicto sociocultural es la construcción del aeropuerto en Chinchero, zona donde se ha registrado 3 caminos incas y 3 rutas coloniales. ¿Es un conflicto sociocultural? Sí, porque se está hablando de el cambio radical de formas de vida, de dónde van a producir, cómo van a producir, ¿no? Entonces, aquí, en ese caso, se necesita saber que se tiene que enfocar hacia lo que es cultura. Ya no es solo ambiente, es también cultura. ¿Qué derechos tiene la población de este espacio para poder tomar la mejor decisión, ¿no? Que la decisión no lo tomen los sabios de siempre, sino la gente misma. Lo necesitan. ¿Cuánto va a afectarnos? Para eso es que sirven los derechos, para solucionar este problema de caos que sentimos que es continuo, ¿no? Permanente y que parece irresoluble. Desde la sociedad civil existen iniciativas como Más Cultura, Más Perú, una campaña impulsada por trabajadores de la cultura, cuyas acciones buscan aumentar el presupuesto nacional asignado a la cultura del actual 0.32% al 1%. Y de desarrollar espacios a partir de los derechos culturales, la política nacional de cultura y la diversidad lingüística. Fomentar el desarrollo del país desde el ejercicio de nuestras culturas es vital para resolver, minimizar y evitar los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad.